Hoy te voy a compartir mis 3 mejores recetas de brownies saludables, sin azúcar y sin gluten, sin lácteos. 3 recetas realmente deliciosas que no te podés perder. Una receta que te va a sorprender. Y para preparar este delicioso brownie vamos a usar un ingrediente que te va a sorprender. Vamos a usar una taza de lentejas cocidas. Sí, lentejas bien cocidas. Podés usar lentejas rosadas o marrones. Y un cuarto de taza de cacao. Yo estoy usando cacao sin azúcar, cacao natural. Sumamos una cucharadita de extracto de vainilla, una cucharadita de canela. Y para resaltar el sabor de este brownie voy a usar un cuarto de taza de café. Si no querés usar café, podés usar leche vegetal. Y para endulzar voy a usar un cuarto de taza de sirope de caña. Podés usar cualquier endulzante, podés usar azúcar de coco, azúcar mascabado, podés usar sirope de agave, el endulzante que más te guste, la misma cantidad. Y vamos a sumar 2 cucharadas de aceite de oliva. Te voy a dejar todas las medidas en la cajita de la descripción. Si no querés usar aceite de oliva, podés usar pasta de maní o pasta de sésamo. Procesamos y una vez que procesamos vamos a sumar, yo voy a usar una taza de avena en copos. Podés usar avena en copos, podés usar harina de almendras, podés usar una premezcla sin gluten, podés usar trigo sarraceno. Integramos bien y esta masa, esta preparación la vamos a dejar descansar para que se espese. Más o menos entre 10 y 15 minutos la dejamos descansar y una vez que la tenemos lista vamos a sumar nueces para darle un toque crocante a este brownie. Podés usar nueces, chip de chocolate, maní o pasas de uvas, como prefieras. Y vamos ahora a preparar el molde. Te voy a dejar las medidas también en la cajita de la descripción. Y untamos el molde o le ponemos un papel de cocina antiadherente, como prefieras. Colocamos la preparación. Mira cómo tiene que estar la preparación de espesa. Tiene que tener así, esta consistencia. El brownie te va a quedar súper húmedo y crocante. ¿Cuánto tiempo lo vamos a cocinar? Primero precalentamos el horno y lo vamos a cocinar entre 25 y 30 minutos a 180 grados Celsius. Y cuando sale el brownie lo dejas enfriar un poquito y le vamos a dar un baño de chocolate con una salsa casera. Una salsa de chocolate que te voy a dejar la receta para que la puedas preparar en la cajita de la descripción y en el primer comentario. Es una salsa de chocolates sin lácteos y sin azúcar. Se prepara súper fácil. Disfruta de esta receta y cuando la prepares no te olvides de contarme en los comentarios cómo te quedó. Y para comenzar a preparar nuestro delicioso postre saludable, nuestro primer ingrediente va a ser un mix de frutos secos. En este caso voy a usar almendras y nueces. Podés sustituir este mix de frutos secos por maní. También podrías usar frutos deshidratados como por ejemplo pasas de uvas, dátiles. Una vez que picamos bien los frutos secos, en total vamos a usar media taza. Vamos con nuestro segundo ingrediente, que van a ser bananas. Voy a usar bananas, preferentemente maduras. Si te están gustando las recetas, no te olvides de dejar un me gusta y suscribirte al canal para más recetas como esta. Y les recuerdo que este postre no lleva azúcar, es un postre sin azúcar. Vamos a hacer un puré bien cremoso con las bananas. En total voy a usar una taza y media de puré de bananas que voy a colocar en un recipiente. Les cuento que mi taza medidora es de 250 mililitros. Voy a ir agregando de a poco media taza de cacao. Cacao sin azúcar, 100% cacao. El cacao es un súper alimento, es rico en antioxidantes, es energizante y la consistencia tiene que ser así de cremosa y chocolatosa. Les cuento que esta preparación también la pueden hacer en una licuadora o procesadora. La consistencia, si la hacen en una procesadora, la textura va a ser mucho más lisa, va a ser así. Cualquiera de las dos opciones es igual. Si tenés licuadora, la haces en licuadora y la consistencia, la textura
textura va a ser más lisa y si no, la podés pisar con un tenedor. Ahora que tenemos lista la preparación, la vamos a colocar en una olla y vamos a encender el fuego. Vamos a colocar fuego mínimo y vamos a ir revolviendo todo el tiempo. Vamos a estar al lado de la olla para que no se nos pegue la preparación. ¿Cuánto tiempo de cocción? Aproximadamente entre 5 minutos y 7 minutos. Ustedes van a notar que la preparación va a comenzar a espesarse y va a cambiar la consistencia. En ese momento, cuando cambia la consistencia y se hace más espeso, así como están viendo, en ese momento ya está listo. Vamos a apagar el fuego y vamos a agregar una parte de los frutos secos. Vamos a reservar un poco para la decoración. Vamos a integrarlos en la preparación e inmediatamente vamos a colocar en nuestro molde la preparación. El molde puede estar aceitado o pueden usar un papel manteca. Vamos a extender bien la preparación que está caliente y les cuento que este postre se puede comer tibio porque en media hora va a estar listo. En media hora de reposo a temperatura ambiente va a estar listo para comer. Vamos a decorarlo con los frutos secos. También podrían decorarlo con las pasas de uvas o con el maní si usaron maní. Vamos a hacer presión para que nos queden dentro de la preparación y al cortar no se salgan estos pedacitos de frutos secos que le van a dar un toque crocante a este brownie. Una vez que lo tenemos listo, también lo podemos llevar al refrigerador. Lo podemos tener en el refrigerador por aproximadamente 2 horas y lo podemos comer frío. 2 horas después, les cuento que en mi caso a mí me encanta comer este postre frío. Lo voy a sacar del molde, voy a verificar que no se haya pegado y les muestro cómo los voy a desmoldar y la textura, la consistencia que tiene. Miren lo que es este postre. Lo voy a cortar para que vean, es súper firme, está buenísimo. Esta es una de esas recetas ideales para compartir con todo el mundo porque es fácil, es económica, es saludable, sin azúcar, sin gluten, sin lactosa y realmente este postre es delicioso. El brownie es súper especial, no lleva azúcar blanca, no lleva ningún tipo de harinas. El ingrediente fundamental es la batata, camote o boniato, un súper alimento con un montón de beneficios para la salud. Vamos a usar más o menos 400 gramos, lo vamos a cocinar por entre 15 y 20 minutos hasta que esté tiernito y este brownie no lleva nada de aceite. En lugar de aceite vamos a usar una cucharada de semillas de chía, otro superalimento. Las semillas de chía las vamos a dejar en remojo en 3 cucharadas de agua por 20 minutos. Y una vez que está lista la batata, le vamos a retirar la cáscara y vamos a hacer un puré súper cremoso. Cuando comiences a usar este ingrediente en tus postres, vas a ver que te va a encantar y lo vas a querer usar siempre. Porque la batata tiene un sabor dulce natural, le da cremosidad a los postres y además tiene múltiples beneficios para la salud. Y te genera sensación de saciedad, o sea, te hace comer menos. Vamos a mezclar el puré de batata con las semillas de chía y vamos a agregar una cucharadita de extracto de vainilla. También podés usar canela, podés usar cardamomo, podés usar ralladura de cáscara de naranja, podés darle tu toque personal. Ahora vamos a sumar media taza de leche vegetal. Podés usar cualquier leche vegetal y si no sabes hacer leches vegetales que son súper fáciles y más económicas y sin aditivos ni conservantes, te cuento que tengo varias recetas en el canal. Te voy a dejar en el primer comentario mis recetas de leches vegetales. Ahora vamos a endulzar el brownie. Para endulzar voy a usar 1/4 de taza de sirope de agave. Podés usar cualquier sirope, podés usar también azúcar de coco, azúcar mascabado, podés usar el endulzante que prefieras. Vamos a usar cacao, media taza de cacao,
un alimento rico en antioxidantes, energizante. En lugar de cacao te cuento que también podrías usar harina de algarroba, la misma cantidad, media taza. Y acá lo más importante es el punto de la masa. Mirá cómo tiene que quedar con esta consistencia así de cremosa. Vamos a darle un toque crocante a este brownie. Yo voy a usar nueces, un cuarto de taza de nueces picadas, podés usar almendras, lo que prefieras. Una vez que conseguimos este punto, vamos a cocinarlo. Se puede hacer al horno o a la sartén. Vamos a untar el molde con aceite, colocamos la preparación y si vas a cocinar el brownie en la sartén, te cuento cómo lo vas a hacer en la sartén. Usás una sartén de 16 centímetros de diámetro, lo cocinás a fuego muy bajito con la sartén tapada, 10 minutos de cada lado. Y para cocinarlo en el horno, como lo voy a cocinar yo, precalentás el horno a 180 grados Celsius y lo cocinás por 20 minutos. Mientras se cocina el brownie, te muestro un poquito del paisaje del lugar donde vivo. Vivo en Brasil, en Isla Grande. Ahí en la playa está llegando un barco con turistas que vienen a pasar el día a la isla. Este barco se llama Escuna y generalmente los domingos llegan estos barcos con los turistas que vienen a disfrutar de este hermoso paisaje. El brownie ya está listo, lo voy a cubrir con una salsa de chocolate casera, una cobertura increíble que la podés preparar en tu casa. Te voy a dejar la receta en el primer comentario y en la cajita de la descripción de esta salsa de chocolate que está bárbara. Vamos a cortarlo y voy a ponerle un poquito de cacao por arriba para decorar. Lo puedes guardar en el refrigerador y te dura aproximadamente 3 días. Y si no, también lo podés congelar. Lo podés guardar en el freezer por hasta 3 meses. Y para descongelarlo lo sacás del freezer 5 minutitos fuera del freezer y lo comes helado o lo podés calentar. Y si te gusta el contenido que comparto y querés apoyar el canal, te invito a hacerte miembro apoyador del canal Recetas de Gris, tocando el botón aquí abajo, unirse.